Nosotros somos el grupo número 4. Vamos a presentar el caso práctico de la NIC 34 que habla sobre información financiera intermedia. Mi nombre es Jorge Armando Tecín Canel y vamos a iniciar. El objetivo de esta NIC trata de establecer el contenido mínimo de la información financiera intermedia, así como de los criterios para el reconocimiento y la medición. El alcance. ¿Cuál es el alcance de esta NIA? Esta norma no tiene o no establece a qué entidad va dirigida o qué entidad está obligada a presentar información financiera intermedia, eh, pero tampoco establece en qué periodo o en qué periodo durante el año se deben de establecer. La información financiera intermedia, la NIC 34 reconoce o establece de que por lo menos se deben de hacerlo de forma semestral. Esa es la recomendación de la NIC 34. Aparte de eso, de que cuando nosotros hablamos acerca de información intermedia, nos da a entender de que es una información menor de un año. O sea, durante el lapso de un año se pueden presentar una o varias estados financieros con propósito de información financiera intermedia. La información financiera intermedia, el objetivo de esto es en sí establecer los sucesos y transacciones que requieran ser reveladas de información, con el objetivo de informar a los usuarios que necesitan esta información. Háblese de usuarios como, por ejemplo, inversionistas, acreedores, proveedores y otros. En este caso, nosotros vamos a presentar el caso práctico de el juego completo de los estados financieros de información financiera intermedia de la empresa Los Guardianes S.A. En este caso, les voy a explicar una breve explicación de estado de situación financiera, que es el primero de los 5. En este caso, nuestra base está en la NIC 34, en el párrafo 20, el inciso A. Dice lo siguiente, que la entidad debe de presentar un estado de situación financiera, ya sea de forma completa o condensada. Esta información tiene que estar de forma actual, intermedia, y un estado comparativo de la situación financiera final del periodo contable intermedio anterior. En este caso, nosotros manejamos nuestro caso práctico de forma semestral. Como ustedes se pueden dar cuenta, este sería nuestra información financiera que se encuentra en la columna C, y la anterior sería la del 31 de diciembre de 2021. Como ustedes se pueden dar cuenta, en un estado de situación financiera tenemos el activo corriente. Si ustedes se pueden dar cuenta, en nuestro efectivo nosotros contenemos de que al 30 de junio de 2022 tenemos un saldo mayor de los 31 millones. Si lo comparamos con el 2021, teníamos un saldo de 14 millones. Esto da a entender de que existe, por ejemplo, transacciones y sucesos que en un periodo a otro ha generado movimientos. Y para los accionistas o inversores, acreedores, que son los usuarios de la información, es muy importante. Podemos notar la diferencia entre cada uno de estos. Si nos damos cuenta en el efectivo que la empresa posee, hay una diferencia o ha aumentado en 16 millones. Se considera un aumento. Pero si nos damos cuenta en las otras cuentas, tenemos que el cliente ha tenido una disminución de 2 millones. Cuentas por cobrar ha disminuido 5 millones. La cuenta de impuestos por recuperar tenemos un aumento de 871,000, pero en las demás hemos tenido una disminución en esta cuenta. A nivel de activo corriente, tenemos una disminución en cuentas total de 23 millones. Entonces, ¿cómo lo interpretan o cuál es la forma que
que los usuarios necesitan esta información. Esta información es para toma de decisiones que ellos consideren y al darse cuenta de que la entidad ha tenido una disminución, para ellos es una información muy relevante. Entonces, ese es uno de los objetivos de esta NIC, presentar información para los usuarios. Como nos podemos dar cuenta, en el activo no corriente tenemos propiedad, planta y equipo. También hemos tenido una disminución muy considerable porque se tiene que son más de 22 millones de quetzales. Vamos con las siguientes cuentas, como por cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, impuestos por recuperar, también han tenido disminuciones. La disminución, en este caso, estamos hablando de 26 millones en el activo no corriente. A nivel o total de activos, estamos considerando que la variación de un periodo a otro de esta información intermedia, estamos hablando de que ha tenido una disminución de 50 millones. Entonces, esta información, sucesos que han pasado y transacciones de este periodo, sin haber finalizado el periodo anual, ya tenemos una variación considerable. Si nos vamos al pasivo corriente, el pasivo corriente nos dice de que han tenido aumentos. Como pueden notar, que en el préstamo bancario hemos tenido una disminución de tener 2 millones actualmente, de tener 3 millones en préstamos, actualmente tenemos 2 millones. Tenemos una variación de 838,000. Y si ustedes se pueden dar cuenta, tiene el mismo patrón en las demás cuentas, como tanto en proveedores, impuestos por pagar, anticipo de clientes, prestaciones laborales, otras cuentas por pagar. Después de esto, nosotros encontramos el pasivo no corriente. En el pasivo no corriente tenemos préstamos bancarios. Y en el préstamo bancarios tenemos el mismo patrón que en lo que es el pasivo corriente. Hemos tenido bastantes variaciones. Y al final de todo, nuestro total pasivo y patrimonio, tenemos una variación de 62 millones. En lugar de tener un aumento, de tener 244 millones en pasivo y patrimonio, hemos tenido una disminución. La disminución es de 62 millones porque al 30 de junio del 2022 tenemos 182 millones. Entonces, ese es el propósito de esta NIC, presentar información intermedia para los usuarios. Háblase de accionistas, acreedores y proveedores y otros usuarios que necesitan esta información para la toma de decisiones. Continuando con la exposición, mi nombre es Rodrigo Iquiz. Yo les voy a exponer el estado de resultados y otro resultado integral. El objetivo de la información financiera intermedia es mejorar la capacidad que los inversionistas, prestamistas y otros usuarios tienen para entender si poseen la capacidad, si posee la entidad la capacidad para generar beneficios y flujos de efectivo. El ejemplo que logramos ver está referenciado en la NIC 34 en el párrafo 20, inciso B, que nos habla de que se debe de tomar en cuenta el estado de resultado del periodo y otro estado de resultado integral para el periodo intermedio presente y el acumulado del periodo contable corriente hasta la fecha. En este ejemplo podemos apreciar de que se está haciendo la comparación tomando en cuenta el semestre, haciendo la comparación por semestres. En la columna C podemos ver que el periodo es del 1 de enero del 2022 al 30 de junio.
El lapso de tiempo en ambas fechas correspondiente a lo de un semestre, ¿verdad? En la columna B podemos apreciar de que también aparece la misma fecha, pero está relacionado a diferentes años. Entonces, para hacer ese comparativo de ver de qué forma está teniendo el comportamiento, las cuentas en relación al estado de resultados. Con relación a las ventas, podemos ver de que en el 2021 se tenía 70 millones, pero ya en el 2022 hasta el 30, o sea, en el primer semestre, se tiene 61. El costo de ventas aparece que en el 2021 se tenía, el costo de ventas era de 53 millones. En el 2022 aparecen 46 millones. Si las ventas han bajado, también aparece que el costo de ventas también tiende a bajar. Es importante también, ahí aparece como referencia unos números en rojo que nos llevan hacia las notas donde se hacen o se entran a detalle los movimientos que se tienen con relación a las cuentas. Siguiendo con las cuentas, podemos apreciar lo de los gastos de administración. En el 2021 eran 6 millones, casi 6 millones y medio, pero en el 2022 ya se tiene 5 millones, o sea que también es menos, como que la tendencia de los gastos también más relacionados con respecto a las ventas. Los gastos de ventas, pues habían 6 millones, 6.4 millones, también ha disminuido a un 5.3. Los gastos financieros en el 2021 eran 460,000 y hasta el 30 de noviembre son 354. Entonces ahí podemos apreciar que existe una tendencia que va hacia la baja en cuestión de montos. Y en la utilidad, en el 2021 se tenía una utilidad de 3.6 millones y hasta el 30 de junio se tiene 3.2 millones. Entonces es importante de venir y hacer ese comparativo porque de esa forma, como bien ya lo dijo el compañero, que es importante para que los usuarios de los estados financieros pues vean y tomen decisiones en relación a la inversión que desean realizar o a la obligación que deseen adquirir. Háblese de un préstamo, ¿verdad? Siguiendo con el tema, mi nombre es Pedro Bochitubat. Les voy a seguir hablando sobre el estado de cambios en el patrimonio. Según la NIC 34, en el párrafo 20 del inciso C, indica que un estado en cambios en el patrimonio acumulado en el periodo contable debe ser comparativo durante el tiempo en la cual se debe presentar. Se dice que el estado de cambios en el patrimonio es condensado. Esto quiere decir que lo podemos presentar trimestralmente o semestralmente. En este caso práctico lo estamos presentando semestralmente. Esto no indica que no debemos de presentarlo con FANIC. Al contrario, esto lo debemos presentar con todos los lineamientos de la NIC.
como podemos observar, que el saldo al 31 de diciembre del 2021, el total de patrimonio es de 122.204.750. Los dividendos decretados es de 2.803.552.50. Y el saldo neto del año es de 2.443.796.75. Después tenemos una ganancia neta de revaluación de maquinaria, edificios. Esto quiere decir que la ganancia de revaluación de maquinaria puede ser de que compraron una maquinaria, o puede ser que se vendió la maquinaria, o que los repuestos de la maquinaria son inservibles. Si nos visualizamos más abajo, tenemos un impuesto diferido a realizar por superávit, que es de 56.367 quetzales. Esto es en el de arriba, el primer cuadro que observamos, ese es del periodo 2021, perdón. Y ahora les voy a presentar el del 2022. Como nos damos cuenta que durante el tiempo del año 2021 a 2022 fueron cambiando los montos. El saldo al 31 de julio de 2022, el total patrimonio es de 122.537.498.75. Hubo bastante variación. Entonces, para los accionistas o para los inversores, es muy importante conocer el estado en el cambio del patrimonio. A base de ello, ellos pueden presentar y pueden sacar unas conclusiones para poder tomar decisiones en los estados financieros. Continuando con el estado de flujos de efectivo, la NIC 34 nos habla en el párrafo 20, en el inciso D, un estado de flujos de efectivo acumulado para todo el periodo contable hasta la fecha, junto con un estado comparativo del mismo periodo de tiempo referido al periodo contable anual precedente. Mi nombre es Wendy Zuruy y les voy a explicar acerca de la parte práctica de la NIC 34 del estado de flujo de efectivo. Y para continuar con el caso práctico, vamos a mencionar antes de que el flujo de efectivo se define como la variación de entradas y salidas de dinero en un periodo determinado, y su información mide la salud financiera de una empresa. Esto nos permite realizar previsiones, posibilitar una buena gestión en las finanzas, en la toma de decisiones y en el control de ingresos, con la finalidad de mejorar la rentabilidad de una empresa. También podemos mencionar algunos principios fundamentales y más importantes dentro de lo que es el flujo de efectivo, que es incrementar las entradas de efectivo, intentar que las entradas se realicen de forma rápida, disminuir las salidas de efectivo y retrasar las salidas de dinero. También existen 3 tipos de flujos de efectivo, que sería el operativo, que son todos aquellos ingresos y gastos que provienen de la propia actividad de la empresa, los de inversión,
que son las entradas y salidas de efectivo procedentes de aquellas inversiones realizadas en instrumentos financieros, y los de financiación que hacen referencia a la variación de capital que tiene un determinado proyecto. En este caso práctico podemos observar el flujo de efectivo en actividades de operación, que tenemos la utilidad neta del año del 1 de enero del 2022 al 30 de junio del 2022, comparado con un año anterior. Como podemos observar, tenemos la utilidad neta del año, los ajustes por gastos de impuestos sobre la renta, tenemos depreciaciones, el impuesto sobre la renta diferido, un diferencial cambiario por préstamos, intereses gastos, pérdida por robo de equipo de cómputo que se dio en ese semestre, y una reserva de inventarios obsoletos. Y también podemos observar el movimiento neto en el capital de trabajo, que tenemos un aumento de clientes, cuentas a cobrar con partes relacionadas, impuestos por recuperar, otras cuentas por cobrar, un aumento de inventarios, proveedores, partes relacionadas por pagar, impuestos por pagar, prestaciones laborales, otras cuentas por pagar, y en este caso no tenemos una provisión que en ese semestre, pero no sabemos si la podemos tener a finales de año. Como ya lo mencionaban, esto solo nos da información más rápida y para llevar un mejor control de lo que tenemos, de lo que estamos haciendo durante el año. También tenemos lo que son los flujos de efectivo en actividades de inversión, los flujos de efectivo en actividades de financiamiento. Tenemos efectos del ajuste por conversión. En este caso, en este semestre, nosotros tenemos un aumento en efectivo al inicio del año, que es de 14.482.323, y el efectivo al final del año, que tenemos un aumento de 41.908.208.